Saludos a todas y a todos. En este video vamos a ver un método general para poder representar una función mediante series de potencias utilizando las series de Taylor y las series de Maclaurin. Vamos a considerar una función representada por la serie de potencia x menos c, es decir, centrada en c, en x igual c, que sería esta que está aquí. Esa sería la función que vamos a utilizar. Entonces vamos a ver que existe una estrecha relación entre los coeficientes b sub n y las derivadas de la función. Vamos a tomar la función original, vamos a tomar esta función de aquí. Esta sería nuestra función. Entonces vamos a considerar esa función, que es la que está aquí, y vamos a empezar encontrando sus derivadas. Por ejemplo, la primera derivada de f de x, la derivada de este término de b sub 0 es una constante, sería 0. La derivada de esta función de aquí sería b sub 1, porque si multiplico b sub 1 por x me daría b sub 1x, la derivada de eso sería b sub 1. b sub 1 por c, como es constante, sería 0, entonces me quedaría como derivada, me quedaría b sub 1. La derivada de este término sería 2b sub 2 x menos c, más la derivada de este término aquí sería 3b sub 3 por x menos c al cuadrado, le bajamos 1 a la potencia, más todos los términos que nosotros queramos derivar. Esa sería la primera derivada. Ahora, para la segunda derivada vamos a tener nosotros que la derivada de este término es una constante, sería 0. La derivada de este término tendríamos que multiplicar 2b sub 2 por x, sería 2b sub 2, nada más la derivada. La derivada de este término tendría que ser 2 por 3, que sería este que está aquí, 2 por 3 por b sub 3 por x menos c elevado a la 1. Y la tercera derivada sería la derivada de esa función que acabamos de derivar, que sería la derivada de este término, sería 0 porque es una constante, solo tendríamos que derivar este término. La derivada de ese término sería 3 por 2 por 1, bajamos el 1 ahí, b sub 3 por x menos c, la derivada de eso sería 1, entonces nos quedaría así la tercera derivada, y así podemos seguir nosotros derivando. Luego, si nosotros evaluamos f y sus derivadas en x igual a c, vamos a tener lo siguiente. Vamos a evaluar primero, dice, en x igual a c. Si evaluamos la primera función, que sería esta que tenemos aquí, si evaluamos esa función, vamos a decir en c, vamos a evaluar, vamos a hacer x igual a c. Si hacemos x igual a c, si sustituimos c aquí, c menos c, este término se me va a hacer 0. Entonces me quedaría únicamente b sub 0, porque todos estos términos, si sustituimos c aquí, se nos van a ir haciendo 0. Entonces esos no van a existir. Sería f de c igual a b sub 0. Ahora vamos a evaluar la primera derivada en c. La primera derivada es esta. Entonces nos quedaría, si evalúo x igual a c, aquí esto se me hace 0, aquí se me haría 0, entonces me va a quedar únicamente que f' evaluado en c es igual a b sub 1. Ahora, para la segunda derivada vamos a evaluar en c. Si evaluamos en c, nos quedaría a nosotros, en la segunda derivada, 2b sub 2, más aquí evaluamos en c, se nos hace 0. Entonces nos va a quedar únicamente 2b sub 2. Al despejar este 2b sub 2, al despejar b sub 2 nos quedaría esta expresión que tenemos ahí. Entonces eso nos quedaría como b sub 2. Ahora para la tercera derivada, si hacemos la sustitución, nos quedaría este término porque no hay x ahí, no hay donde sustituir c. Entonces nos quedaría 2 por 3 por 1 b sub 3. Eso significa que b sub 3 va a ser igual a eso. El 3 por 2 por 1 lo hemos colocado como 3 factorial. Y así nosotros, si hubiéramos seguido derivando y
y llegamos a la enésima derivada, la función enésima, la derivada enésima evaluada en c, nos quedaría b sub n. Ahora vamos a sustituir esos datos que nosotros encontramos, los vamos a sustituir en la función original, en la primera función que teníamos aquí, que es esta de aquí. Al hacer la sustitución nos va a quedar lo siguiente: en vez de b sub 0, de este b sub 0 que está aquí, vamos a colocar su equivalente. Entonces su equivalente es esto, sería f de c, que sería esto de aquí. Ahora, en vez de b sub 1 vamos a colocar su equivalente. B sub 1 es igual a f' de c, que es esto de aquí, y queda x menos c, que es este de aquí, ¿verdad? Ahora, para b sub 2, en vez de b sub 2 nosotros vamos a colocar f' segunda, que sería este término de aquí, entre 2 factorial, que es a lo que equivale b sub 2. X menos c, ahí queda, ¿verdad? Eso no lo vamos a... o sea, queda igual. Ahora más el siguiente término, b sub 3. B sub 3 es este de aquí. Entonces, en vez de b sub 3, vamos a colocar su equivalente, que es este de aquí. Y b sub 3 dice que es la tercera derivada evaluada en c entre 3 factorial por x menos c, que sería esto al cubo, más así hasta llegar al enésimo término, y tendríamos que eso es f sub n evaluado en c por n factorial, que sería este de aquí, por x menos c a la n, más punto suspensivo. Eso si lo hacemos en una sumatoria, la serie tendría que ser sumatoria de n igual 0 hasta infinito de f sub n de c entre n factorial por x menos c a la n. Ese sería el término general, y a eso se le conoce como serie de Taylor. Entonces, cuando nos pidan a nosotros que representemos una función mediante series de Taylor, la expresión que vamos a aplicar nosotros sería esta. Esta expresión es la que estaríamos aplicando para escribir nosotros una función mediante series de Taylor, que nos quedaría pues en mediante una serie de potencia. Entonces, un caso particular que tenemos sería la serie de Maclaurin, y es cuando nosotros en esta serie hacemos que c sea igual a 0. Nosotros sabemos también que f evaluado de c lo podíamos escribir de esta manera. Eso es como un recordatorio. Entonces, si hacemos c igual a 0 en la serie de Taylor, nos va a quedar a nosotros lo siguiente: f de c, en vez de c voy a colocar, en vez de esta c que está aquí, vamos a colocar 0, porque c vale 0. f', en vez de esta c, vamos a colocar 0, x, ¿verdad? Entonces, como es 0, el c es 0, ¿verdad? Entonces solo me queda la x. F segunda, evaluada en c, que es 0, entre 2 factorial por este 0 me va a quedar x al cuadrado, que sería este término de aquí. Ahora, f tercera de c, en vez de c, colocamos 0, ahí está, entre 3 factorial por x menos 0, sería 0, x al cubo, más así sucesivamente seguimos haciendo la sustitución, y esa pues es la serie de Maclaurin. Entonces, cuando a nosotros nos pidan que representemos una función mediante series de Maclaurin, pues la expresión que nosotros vamos a estar utilizando sería esta que tenemos aquí, sería esta la expresión que estaríamos nosotros utilizando, o ahí tendríamos que llegar a sustituir todos los elementos que vamos a encontrar para construir pues la serie de Maclaurin. Entonces, las expresiones que vamos a estar utilizando nosotros son estas dos para representar una función mediante series de Taylor o mediante series de Maclaurin. Entonces, empecemos aquí con unos ejemplos, y en el ejemplo número 1 y vamos a empezar resolviendo ejemplos aplicando la serie de Taylor. Dice: encuentre la serie de Taylor para la función f de x igual a seno de x centrada en c igual a pi tercio. Nos dan el valor de c. Entonces, para la serie de Taylor, que es esta que está aquí, nosotros necesitamos la función original y sus derivadas. Ahí pues depende el número de términos que nosotros queramos calcular, así va a ser las derivadas que vamos a encontrar. Entonces vamos a escribir aquí que f de x
es igual a seno de x. Esa sería la función. Como esa función la vamos a evaluar nosotros en c, y c es igual a pi tercios, entonces sería la función evaluada en pi tercios, eso va a ser igual a seno de pi tercios, y eso va a ser igual, aquí tenemos nosotros el triángulo notable, donde el seno de pi tercios dice que es lado opuesto sobre el seno, sería lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería lado opuesto sobre la hipotenusa. Quiere decir que eso sería raíz de 3 sobre 2. Ahí tenemos ya el primer término. Ahora vamos a calcular la primera derivada de esta función f' de x, va a ser igual la derivada del seno, sabemos que es coseno de x. Entonces vamos a evaluar nosotros y vamos a decir que la derivada prima evaluada en pi tercios, esto es igual a coseno de pi tercios. Y coseno de pi tercios, al verlo nosotros en el triángulo notable aquí, va a ser igual, el coseno es lado adyacente sobre la hipotenusa, eso sería igual o equivalente a un medio. Lado adyacente sobre hipotenusa sería un medio. Ahora para la segunda derivada, vamos a calcular nosotros segunda derivada de la función. La derivada del coseno sabemos que es igual a menos seno de x. Entonces ahora vamos a evaluar la segunda derivada en c, que es pi tercios, y eso sería igual a menos seno de pi tercios, y seno de pi tercios dijimos que era raíz de 3 sobre 2, nada más que ahora está con el signo negativo, raíz de 3 sobre 2. Luego, si queremos otro término, vamos a derivar nosotros la tercera vez ahí, y tendríamos que la tercera derivada de la función tendría que ser f tercera de x, va a ser igual, la derivada del seno es el coseno, pero como tiene el signo negativo sería menos coseno de x. Entonces la tercera derivada de la función evaluada en c, que es pi tercios, eso es igual a menos coseno de pi tercios, y coseno de pi tercios, eso nos daría a nosotros menos un medio. Y ahí tenemos nosotros para poder ya construir nuestra serie de Taylor. Entonces la serie de Taylor la voy a copiar porque no la tenemos ahí a la vista. La serie de Taylor habíamos dicho que f de x es igual a f de c, la función evaluada en c, más f' de c por, en este caso, x menos c, más la segunda derivada evaluada en c entre 2 factorial por x menos c al cuadrado más f tercera evaluada en c sobre 3 factorial por x menos c elevado al q. Y así, pues, si tuviéramos más términos lo tendríamos que colocar. Entonces la función que nosotros estamos representando mediante una serie de Taylor es la función seno de x. Vamos a decir nosotros entonces que el seno de x lo podemos representar por f de c. F de c, la función evaluada en c, sería raíz de 3 sobre 2, sería el primer término, raíz de 3 sobre 2, más la siguiente función, sería f' evaluada en c, y f' evaluada en c nos dio un medio, sería más un medio, pero ahora dice que x menos c, hay que escribir x menos c, y c nos dijeron que era un tercio, estamos sustituyendo ese término. Ahora más, dice f segunda evaluada en c entre 2 factorial por x menos c, sería este término de aquí, y f segunda nos había dado que era menos raíz de 3
sobre 2 por x menos c, que sería pi tercios. Esto sería al cuadrado, y esto entre 2 factorial. Vamos a poner aquí entre 2 factorial, sería así. Luego el siguiente término, que sería para la tercera derivada, nos dio negativo, sería menos 1/2 por x menos c. X menos c, que c es pi tercios, elevado al cubo sobre 3 factorial. Vamos a ponerlo aquí sobre 3 factorial. Más punto suspensivo. Y ahí pues nosotros tenemos ya que la función seno está representada mediante una serie de Taylor, que sería este de aquí. Lo podemos nosotros dejar de esa manera, o podríamos, los factoriales también los podríamos desarrollar, ¿verdad? Para que nos quedara pues como fracción la expresión. Sabemos que de 2 factoriales 2 por 1 quedaría 4 aquí si lo hiciéramos así. Y aquí 3 factorial sería 3 por 2 por 1, sería 6 por 2, aquí quedaría 12. Entonces lo podemos representar nosotros de esa manera, o lo podemos dejar así. Entonces ahí nosotros tenemos ya un ejemplo aplicando las series de Taylor. Resolvamos este otro ejemplo. Dice, halle la serie de Taylor para la función f de x igual al logaritmo natural de x, centrada en c igual a 1. Entonces vamos a empezar con la función original, que sería f de x. Dice que es igual al logaritmo natural de x. Esa sería la función. Ahora vamos a evaluar la función en c, que sería en este caso 1. Vamos a decir que f evaluada en 1, eso va a ser igual al logaritmo natural de 1. Y logaritmo natural de 1 es 0. La primera derivada de esa función, f' de x, va a ser igual. La derivada del logaritmo natural es u' sobre u. Sería la derivada de x es 1 entre x. Entonces vamos a decir nosotros que f' evaluada en 1 va a ser igual a logaritmo natural, sería igual a 1, que es la constante, sobre x. X valdría 1 sobre 1, y eso sería igual a 1. Ahora la segunda derivada de x va a ser igual. Podemos subir nosotros el denominador al numerador y nos quedaría x a la menos 1. Entonces x a la menos 1, la derivada de x a la menos 1 sería menos 1, que sería un menos ahí, ¿verdad? Menos 1 por x a la menos 2 sería. Entonces eso es equivalente a 1 entre x al cuadrado. Entonces vamos a tener nosotros que f segunda evaluada en 1, que es el valor de c, va a ser igual a menos 1 sobre 1 al cuadrado, que sería 1. Y esto pues nos va a dar menos 1. Ahora veamos la tercera derivada. F tercera de x sería igual, aquí vamos a subir al numerador, podemos subir el denominador al numerador, nos quedaría x a la menos 2. Entonces la derivada de x a la menos 2 sería menos 2, con ese menos se me va a hacer más, entonces va a ser 2 por x a la menos 3. Entonces lo bajamos nuevamente, sería x al cubo. Ahora vamos a evaluar nosotros la tercera derivada en 1. Eso sería igual a 2 por 1 al cubo, que sería 1. Y eso pues es igual a 2, que lo podíamos representar también como 2 factorial. 2 por 1 sigue siendo 2, ¿verdad? Ahora veamos la cuarta derivada. F cuarta de x. Vamos a hacer lo mismo, vamos a subir el denominador, esto al numerador, que sería x a la menos 3. Menos 3 por 2 es menos 6. Entonces me quedaría menos 6 en el numerador por x a la menos 4. Entonces sería entre x a la cuarta. Vamos a tener que f cuarta evaluada en 1, que es el valor de c, eso sería igual
a menos 6 entre 1. Y eso pues lo podíamos representar nosotros como menos 3 factorial. Entonces 3 sería 3 por 2 por 1. 3 por 2 sería 6. Y el menos pues que queda afuera. Y así nosotros podemos seguir derivando aquí. Y podemos llegar a la enésima derivada. Entonces vamos a decir que la enésima derivada de x va a ser igual. Si nos fijamos aquí, me da positivo, negativo, positivo, negativo. Si hubiéramos seguido derivando, sería siempre positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces quiere decir que hay una alternancia. Para que se esté dando esta alternancia, nosotros tenemos que poner este término. Sería menos 1 elevado a la n menos 1. Eso lo único que me da es el signo más y el signo menos de la serie. Y de ahí pues derivamos la función enésima, que tendría que ser n menos 1 factorial dividido entre x a la n. O sea, eso es lo que hemos venido haciendo. Si nos fijamos, ese es como el patrón que ha venido siguiendo la derivada de esa función. Entonces ahí tendríamos nosotros el término general. Diríamos que la derivada enésima de la función evaluada en 1, eso nos daría a nosotros menos 1 elevado a la n menos 1 factor de n menos 1 factorial entre, como sería 1, nos daría 1 abajo, entonces nos lo colocamos, es el valor de la enésima derivada. Luego tenemos varias derivadas, vamos a nosotros encontrar pues o aplicar la serie de Taylor. Nos habían dicho, la voy a volver a anotar aquí. La función f de x es igual a f evaluada en c, que ya la tenemos ahí, más f' evaluada en c por, como está centrada en c, sería x menos c más la segunda derivada evaluada en c factor de x menos c al cuadrado sobre 2 factorial más f tercera de c factor de x menos c al cubo entre 3 factorial más, así podemos seguir nosotros derivando. Vamos a poner el término general, f sería f a la n, enésima derivada evaluada en c, por x menos c a la n sobre n factorial más, ahí podemos seguir derivando, ¿verdad? Punto suspensivo. Entonces esa es la expresión para la serie de Taylor. Entonces vamos a sustituir ahora. Vamos a decir que logaritmo natural de x la podríamos representar nosotros de la siguiente manera. Logaritmo natural de x, que era la función que nos pedía, vamos a decir f de c, la función evaluada en c, nos dio 0 la primera, ¿verdad? Pero la primera derivada evaluada en c, que sería el siguiente término, este término de aquí, la primera derivada nos dio a nosotros evaluada, nos dio 1, entonces nos va a quedar únicamente x menos c, pero c ya sabemos que es 1, entonces sería x menos 1 nada más. El primer término f de c no existe porque nos dio 0. Ahora, para la segunda derivada, en la segunda derivada nos dio un menos, nos dio menos 1. F evaluada en c nos da menos 1, entonces vamos a poner el menos aquí. Factor de x menos c, pero c es 1 elevado al cuadrado sobre, vamos a poner aquí 2 factorial, más el otro término, la tercera derivada. Ya sustituimos esta, ahora vamos a sustituir esta de aquí. La tercera derivada nos dio 2 factorial, entonces sería más, dio positivo, 2 factorial
por x menos 1 al cubo, eso dividido entre 3 factorial. 3 factorial. El otro término sería el cuarto término, nos dio negativo, sería menos 3 factorial, sería menos 3 factorial por x menos c, c es 1 elevado a la cuarta, sería elevada a la cuarta. Estamos sustituyendo ya para la cuarta derivada, aquí no la anotamos en la serie de Taylor, pero sería entre 4 factorial más, ahí podríamos seguir nosotros escribiendo más términos. Si escribimos o sustituimos el término general, nos quedaría para la alternancia, para que se vaya cumpliendo la alternancia, sería menos 1 elevado a la n menos 1, para que me dé más menos, ¿verdad? Y luego el término sería factor de n menos 1 factorial entre n factorial por x menos c, que es menos 1 elevado a la n, más punto suspensivo. Nosotros podríamos seguir todavía derivando. Aquí estamos encontrando hasta el término general. Con solo los términos que se encuentran para la función, pues unos 4 o 5 términos que se estén encontrando, ya se aproxima bastante la función a la serie. Entonces tenemos ahí nosotros que esa sería la serie, hemos colocado hasta el término general ahí. Podríamos decir, si queremos simplificar ahí, podemos decir que el logaritmo natural de x lo podemos representar nosotros como x menos 1 menos 2 factorial sería 2 por 1. Podría colocar aquí un medio y es equivalente, ¿no?, a x menos 1 al cuadrado más 3 factorial sería 3 por 2 factorial. Se cancelaría el 2 factorial y me quedaría un tercio. Un tercio de x menos 1 al cubo. Menos, aquí igual, ¿verdad? El 4 factorial, este 4 de aquí abajo, lo podemos descomponer nosotros como 4 por 3 factorial. Sería el 3 factorial de arriba con el 3 factorial de abajo. Y nos quedaría nada más un cuarto, ¿verdad? Un cuarto de x menos 1 elevado a la cuarta más puntos suspensivos. Si queremos evaluar el término general, lo evaluamos. Si no, pues esa sería una aproximación de la función escrita en una serie de potencias. Entonces sería menos 1 elevado a la n menos 1 por, aquí me quedaría, al hacer la simplificación, nos quedaría nada más 1 sobre n factor de x menos 1 a la n más puntos suspensivos. Aquí siguiendo el patrón, ¿verdad?, que teníamos, podemos decir pues que el término general, al simplificarlo, nos quedaría ese que acabamos de escribir ahí. Entonces aquí nosotros tenemos ya la representación de la función que nos habían dado, que es la función logaritmo natural en una serie de Taylor, ¿verdad? Entonces esta sería la serie equivalente. Aquí la tenemos nosotros. Ahora vamos a resolver algunos problemas aplicando la serie de Maclaurin. Y este ejemplo número 1 dice que encuentre la serie de Maclaurin para la función f de x igual a e a la x. Y además dice que determine el intervalo de convergencia. Entonces, para aplicar nosotros la serie de Maclaurin, debemos de evaluar la función y sus derivadas en cero. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a copiar la primera función o la función original, que sería f de x, eso es igual a e a la x. Entonces vamos a evaluar la función en cero, y al evaluar la función en cero nos quedaría e a la 0, y e a la 0 es 1. Ahora la primera derivada, f' de x, eso es igual, la derivada de e a la x sería e a la x. Entonces vamos a decir nosotros que la primera derivada evaluada en 0, eso es igual
a e a la 0 y sigue siendo 1. La segunda derivada, f segunda de x, la derivada de la primera derivada sería e a la x siempre. Entonces vamos a decir que la segunda derivada evaluada en 0 es igual a e a la 0 y es 1. Y así podemos seguir derivando, nos va a estar dando la misma derivada. Vamos a encontrar la enésima derivada, sería la derivada enésima de x, va a ser igual a e a la x, daría el mismo resultado. Entonces la derivada enésima evaluada en 0, esto es igual a e a la 0 y sería igual a 1. Entonces ahí podemos nosotros seguir encontrando términos, pero vamos entonces a escribir la serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin dice que f de x va a ser igual a la función evaluada en 0 más f' evaluada en 0 por x más f segunda evaluada en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial más f tercera evaluada en 0 por x al cubo sobre 3 factorial más punto suspensivo. El enésimo término sería f enésima evaluada en 0 por x a la n sobre n factorial más punto suspensivo. Y eso, pues, si lo queremos escribir como una sumatoria, esto es equivalente o es igual a tener a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de f a la n evaluada en 0 por x a la n entre n factorial, sería eso. Esa sería la serie de Maclaurin. Entonces lo único que vamos a hacer aquí es sustituir lo que ya tenemos. Entonces e a la x va a ser igual la función evaluada en 0. La función evaluada en 0 nos dio 1. Ahí lo podemos ver nosotros. La función original evaluada en 0 es 1. Más la función, la primera derivada evaluada en 0 nos dio 1 también. Entonces nos quedaría x nada más. La segunda derivada evaluada en 0 nos dio 1. Nos quedaría más x al cuadrado sobre 2 factorial más la tercera derivada evaluada en 0 nos dio 1, sería x al cubo, nos quedaría sobre 3 factorial más, si hubiéramos seguido derivando siguiendo el mismo patrón, sería x a la cuarta, sería 1 entre 4 factorial más punto suspensivo. Si llegamos al enésimo término, sería f enésima evaluada en 0 nos daría 1, nos quedaría x a la n sobre n factorial. Y eso, pues, si lo sustituimos en la sumatoria, también nos daría n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial, nada más. Entonces esta sería la representación de la función mediante series de Maclaurin. Entonces vamos a marcar aquí. Esta sería la serie de Maclaurin, o sea, la función exponencial desarrollada mediante una serie de Maclaurin. Nos dicen que encontremos también el intervalo de convergencia. Entonces vamos a encontrar aquí intervalo de convergencia. Entonces ahí pues vamos a aplicar la expresión que ustedes ya han de haber trabajado, y dice que para calcular el intervalo de convergencia lo que vamos a hacer nosotros es aplicar el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 dividido
entre a sub n. Eso es lo que vamos a aplicar nosotros. Entonces lo vamos a aplicar al término general. Lo que tenemos ahí, nuestro a sub n tendría que ser x a la n sobre n factorial. Y bueno, lo vamos a anotar. A sub n va a ser igual, decíamos, x sub n sobre n factorial. A sub n más 1 debería ser x a la n más 1 entre n más 1 factorial tendría que ser. Entonces vamos a hacer esa aplicación aquí. Vamos a decir que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1. A sub n más 1 es x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Eso sería el a sub n dividido. En vez de dividirlo, lo vamos a multiplicar por el recíproco, que en este caso tendría que ser entonces n factorial sobre x sub n. O sea, solo invertimos el a sub n, como es a sub n más 1 dividido entre a sub n. Entonces tendríamos que multiplicar por el recíproco. Y ahora vamos a tratar nosotros de eliminar algunos términos ahí. Y vamos a descomponer límite cuando n tiende a infinito de. La descomposición que podíamos hacer, por ejemplo, en el numerador, podíamos escribir nosotros x a la n por x. X a la n por x es igual a x a la n más 1. Se pone la misma base y se suman las potencias, ¿verdad? Por n factorial, lo voy a escribir ahí, entre, vamos a ver abajo, podemos descomponer nosotros como n más 1 multiplicado por n factorial, es equivalente al n más 1 factorial, es igual a n más 1 factorial por n factorial, sobre x sub n, tendríamos ahí. Y ahí podemos nosotros simplificar. Este x sub n se va a cancelar con este x sub n. Este n factorial se va a cancelar con este n factorial. Y al final nos va a quedar a nosotros que eso va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de, podemos sacar del valor absoluto nosotros 1 sobre n más 1, que es lo que nos quedó, que es donde vamos a aplicar el límite. Sería 1 entre n más 1, valor absoluto de x, sería así. Y esto va a ser igual, si nosotros evaluemos en forma directa, nos daría 1 sobre infinito, ¿verdad? Entonces ahí pues nos daría de una sola vez 0. Entonces eso sería, el límite sería 0 por valor absoluto de x, y eso pues 0 por x va a ser 0. Y si es 0, dice que la serie converge para todo x. Luego vamos a poner aquí la serie converge para todo x, para todo x. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que el intervalo de convergencia va a ser igual a todos los reales, ¿verdad? Es decir, desde menos infinito hasta más infinito, que es equivalente a decir todos los reales. Y piden también el radio de convergencia. Entonces el radio de convergencia sería igual desde 0 hasta más infinito, o los reales positivos, ¿verdad? Radio de convergencia tendría que ser infinito, es igual, vamos a poner aquí a infinito. Entonces ahí tenemos nosotros resuelto este primer ejercicio. Vamos a resolver este otro ejemplo y dice que encontremos la serie de Maclaurin para la función f de x igual a seno de x. Entonces vamos a escribir aquí f de x es igual
a seno de x. Y esto sería igual, hay que evaluarla en 0, ¿verdad? Entonces la función evaluada en 0 sería igual a seno de 0. Y seno de 0 es 0. Ahora veamos la primera derivada. La primera derivada, f' de x, va a ser igual a la derivada del seno es coseno de x. Entonces vamos a tener que la primera derivada evaluada en 0 va a ser igual a coseno de 0. Y coseno de 0 si es 1. Primero es 0, el segundo es 0. Segunda derivada de x. La derivada del coseno es menos seno de x. Hay que evaluarla en 0. Segunda derivada evaluada en 0 es igual a menos seno de 0. Y eso va a ser 0. Veamos la tercera derivada. F tercera de x va a ser igual. La derivada del seno es coseno, pero como tiene un menos sería menos coseno de x. Vamos a evaluar la tercera derivada en 0. Sería igual a menos coseno de 0. Y coseno de 0 pues es 1. Por el menos que tiene sería igual a menos 1. Vamos con la cuarta derivada. Cuarta derivada de x. La derivada del coseno es menos seno. Con ese menos que tiene ahí nos quedaría seno de x. Vamos a evaluar en 0. La cuarta derivada evaluada en 0, eso es igual a seno de 0. Y seno de 0 pues es 0. Veamos la quinta derivada. La quinta derivada de x va a ser igual a la derivada del seno, sería, el seno es coseno, ¿verdad? La quinta derivada sería coseno de x. Entonces vamos a evaluar la cuarta derivada en 0, y eso sería coseno de 0, y coseno de 0 tendría que ser igual a 1. Y luego podemos nosotros seguir derivando ahí. La sexta, la séptima nos va a ir dando menos 1, 0, menos 1, 0, ¿verdad? Eso nos está dando 1, 0, menos 1. Eso sería los valores que nos estarían a nosotros dando. Entonces con esa información nosotros ya podemos construir y encontrar pues la serie de Maclaurin. Vamos a encontrar otras derivadas para que nos alcancen en la sustitución. Vamos a encontrar ahora sería la sexta derivada. La sexta derivada tendría que ser f sexta derivada de x, la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de x. Entonces la sexta derivada evaluada en 0 sería igual a menos seno de 0, y eso sería 0, y eso sería igual a 0. Entonces tenemos la tercera, la cuarta derivada, la derivada del coseno es menos seno, con el menos se hizo positivo, ahí está. La quinta derivada, la derivada del seno, es el coseno y nos dio 1. La derivada del coseno en la sexta es menos seno de x. Entonces la sexta derivada evaluada en 0 sería 0. Veamos la séptima derivada. F séptima de x. Eso va a ser igual. La derivada del seno es el coseno. Como tiene un signo negativo sería menos coseno de x. Entonces vamos a tener que f a la séptima evaluada en 0, evaluada en 0 tendría que ser igual a menos coseno de 0, y eso es igual a menos 1.
Entonces esa es la tendencia que llevan las derivadas ahí, ¿verdad? Vamos a aplicar la serie de Maclaurin, y la serie de Maclaurin la vamos a escribir nuevamente. F evaluada, f de x va a ser igual a la función original evaluada en 0 más f' evaluada en 0 de x más f segunda evaluada en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial más la tercera derivada evaluada en 0 por x al cubo entre 3 factorial más punto suspensivo. Así podemos seguir nosotros. Veamos cómo nos quedaría entonces al hacer la sustitución. F de x, que sería x, ¿verdad? Seno de x, ¿verdad? Entonces sería seno de x. Seno de x va a ser igual. La primera dice que sería f evaluada en 0, sería 0, no estaría. La primera derivada sería 1 por x, sería x, nada más, sería x. La siguiente derivada, la derivada segunda, la segunda derivada es 0, no está. La tercera derivada es menos 1, entonces sería menos x al cubo entre 3 factorial. Entonces ya sustituimos la primera derivada, la segunda, ahora la tercera derivada. La tercera derivada ya dijimos que nos dio menos 1, ¿verdad? F de 0 sería 0, la primera derivada nos dio x, la segunda es 0, la tercera, ahora por el mismo comportamiento, la cuarta derivada sería más x, sería 0, y la siguiente sería x a la quinta sobre 5 factorial. Después la siguiente sería 0, luego sería menos x a la séptima entre 7 factorial. Ahí nosotros ya encontramos el patrón del comportamiento que da positivo 0, negativo, positivo 0, negativo. Entonces aquí nosotros estaríamos representando la serie de Maclaurin para esta función, que sería esta de aquí. Esta sería la representación en serie de Maclaurin de la función seno de x. Estos desarrollos pues nosotros lo podemos aprender, y si ya lo conocemos pues solamente de aplicar. Si lo necesitamos aplicar nosotros en otro ejercicio, solamente aplicamos ya de una sola vez la expresión. Por ejemplo, si me saliera seno de x en otra serie que tengo que desarrollar, ya solo voy a colocar x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial más x a la séptima sobre 7 factorial, y así sucesivamente. Por ejemplo, veamos otro ejercicio. Dice que encontremos la serie de Maclaurin para f de x igual a coseno de x. Entonces la función que tenemos nosotros, f de x es igual a coseno de x. Pero nosotros ya conocemos el desarrollo de la serie de Maclaurin para el seno. Lo voy a escribir aquí. Seno de x, lo acabamos nosotros de encontrar ahí. Nos dio que era igual, ahí lo tenemos, lo vamos a copiar, sería x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos x a la séptima sobre 7 factorial más punto suspensivo. Ya tenemos nosotros la serie del seno, y sabemos que la derivada del coseno nos va a dar a nosotros esa función, o sea, la derivada del seno, pero la derivada del seno me da el coseno. Entonces lo único que haríamos aquí es decir que coseno de x, que es la derivada del seno, la derivada del seno es coseno, eso va a ser igual o equivalente a derivar cada uno de los términos. La derivada de este término es 1, entonces sería 1 menos la derivada de este otro término, este de aquí, tendría que ser 3. Vamos a escribir
3x al cuadrado sobre 3 factorial, que sería 3 por 2 factorial. Lo podemos descomponer el 3 factorial de esa manera para poder simplificar. Más la derivada del siguiente sería 5x a la cuarta sobre 5 por 4 factorial, menos el siguiente, la derivada sería 7 por x a la sexta entre 7 por 6 factorial. Eso implica que el coseno de x, la serie de Maclaurin del coseno de x, tendría que ser 1 menos, aquí vamos a simplificar, este 3 se va con este 3, este 5 con este 5, este 7 con este 7, y nos quedaría entonces que eso es menos x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la sexta sobre 6 factorial. El siguiente término sería más y punto suspensivo. Ahí tendríamos nosotros la representación de la función coseno de x mediante serie de Maclaurin, que sería esta de aquí. Esta es otra pues que nosotros la podríamos aprender para aplicar pues en otras funciones que nos pidan que la escribamos en términos de una serie de Maclaurin. Este otro ejemplo dice que encontremos la serie de Maclaurin para la función f de x igual a coseno hiperbólico de x de dos maneras distintas. Entonces vamos a empezar calculándolo pues de la forma que nosotros conocemos, y vamos a escribir aquí que f de x es igual a coseno hiperbólico de x. Hay que evaluarlo, como están pidiendo la serie de Maclaurin, hay que evaluarlo en 0. Entonces vamos a decir nosotros que la función evaluada en 0 es igual a coseno hiperbólico de 0. El coseno hiperbólico de 0 sería aquí. Entonces ponemos de 0 y coseno hiperbólico de 0 es igual a 1. Ahora la primera derivada, f' de x, va a ser igual. La derivada del coseno hiperbólico de x sería el seno hiperbólico de x. Vamos a evaluar la primera derivada en 0, y esto sería igual al seno hiperbólico de 0, y eso pues es 0. Ahora la segunda derivada de x es igual. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico de x. Entonces vamos a decir que la segunda derivada evaluada en 0 es igual a coseno hiperbólico de 0. Y coseno hiperbólico de 0 es 1. La tercera derivada sería tercera derivada de x. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Entonces sería seno hiperbólico de x. Vamos a hacer la sustitución. Tercera derivada evaluada en 0 es igual a seno hiperbólico de 0, y eso pues es 0. La cuarta derivada de x, aquí vamos a derivar todos los términos que sean necesarios. La derivada del seno dijimos que era coseno hiperbólico de x. Entonces la cuarta derivada evaluada en 0 es igual a coseno hiperbólico de 0, y eso pues es 1. Ahí tenemos todas las derivadas. Ahora pues vamos a aplicar la serie de Maclaurin, que ya sabemos que f de x va a ser igual a la función evaluada en 0 más f' evaluada en 0 por x más f segunda evaluada en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial más f tercera evaluada en 0 por x al cubo
entre 3 factorial más así sucesivamente. Entonces vamos a decir que el coseno hiperbólico, vamos a escribir que el coseno hiperbólico, que es el que nos están pidiendo que lo desarrollemos una serie de Maclaurin, coseno hiperbólico de x va a ser igual f evaluada en 0, eso nos da 1, sería el primer término, eso es igual a 1, que sería esto aquí. F' evaluada en 0 nos dio 0, entonces no aparece ese término, este no aparece, este de aquí. Ahora el siguiente, para la segunda derivada, nos dio 1, la segunda derivada es 1, entonces quedaría x al cuadrado, sería más x al cuadrado sobre 2 factorial, nos quedaría, más el siguiente término nos da 0, entonces sería el cuarto término nos daría x a la cuarta sobre 4 factorial, sobre 4 factorial tendríamos nosotros ahí, sería entre 4 factorial, más el siguiente término nos daría 0, que es a la quinta, entonces sería x a la sexta sobre 6 factorial más punto suspensivo. Y está desarrollada la serie de Maclaurin para el coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de x, sería este de aquí. Y ahora, como nos dijeron que lo hiciéramos de dos maneras distintas, la otra forma que vamos a aplicar, vamos a poner aquí otra forma, es aplicando la definición de coseno hiperbólico. Entonces, por definición, nosotros tenemos que el coseno hiperbólico, vamos a decir aquí que coseno hiperbólico de x, eso es equivalente o es igual a tener e a la x más e a la menos x dividido entre 2. Entonces esto por definición. Entonces sería por definición, ese es el coseno hiperbólico. Entonces, como ya tenemos algunas series calculadas ahí, nosotros sabemos que e a la x, vamos a hacer la operación que está indicada ahí, e a la x más e a la menos x, y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, e a la x es una serie que nosotros le hemos desarrollado en los ejemplos que tenemos aquí. Por aquí lo vamos a buscar, dice que e a la x, esta es la serie, e a la x sería 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial, aquí está esta serie, entonces ya la tenemos, solamente la vamos a escribir. Entonces si ya la sabemos esa serie, solo la escribimos, si no pues la deducimos también. Entonces esto sería 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial más, podríamos seguir escribiendo ahí, x a la sexta sobre 6 factorial, punto suspensivo. Ahora dice que hay que sumarle, lo voy a escribir aquí, e a la menos x. La única variación que hay con esa expresión, con e a la menos x, es que debemos de sustituir nosotros la x por menos x en la serie de e a la x. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Eso sería igual, el 1 no afecta en nada. En vez de x vamos a poner menos x, sería menos x. En vez de x vamos a poner menos x, aquí no afecta porque este elevado al cuadrado, entonces sería x al cuadrado sobre 2 factorial. La siguiente sí afecta porque es impar la potencia, entonces sería x al cubo entre 3 factorial. La siguiente sería positiva porque es par, más x a la cuarta sobre 4 factorial. La siguiente sí afecta, estamos sustituyendo la x por menos x, sería menos x a la quinta sobre 5 factorial, más esta no afecta porque es una potencia par, sería x a la sexta sobre 6 factorial más punto suspensivo.
Entonces aquí nosotros ya podemos hacer la suma de e a la x más e a la menos x. Vamos a trazar aquí una línea y vamos a hacer la suma. Ahí van a haber algunos términos que se van a cancelar. Por ejemplo, este término se va a cancelar con este. Este otro término sería x al cubo entre 3 factorial, son iguales y opuestos, se va a cancelar. Este también con este se va a cancelar, se van a ir cancelando esos términos. Entonces vamos a decir nosotros que e a la x más e a la menos x, eso va a ser igual, 1 más 1 sería 2, y esto sería 2 veces x al cuadrado sobre 2 factorial, más x a la cuarta sería 2 veces x a la cuarta sobre 4 factorial, más el otro término sería 2 veces x a la sexta sobre 6 factorial. Entonces ahí tenemos nosotros e a la x más e a la menos x, pero eso dice que está dividido entre 2. Entonces vamos a decir que e a la x más e a la menos x dividido entre 2 quiere decir que esa expresión la vamos a dividir entre 2. Si hacemos la división, 2 entre 2 sería 1. El otro sería, aquí es más, ¿verdad? Sería más, aquí está más. Entonces sería x al cuadrado al dividir entre 2 más x al cuadrado sobre 2 factorial. Al dividir entre 2 nos va a quedar x a la cuarta más x a la cuarta sobre 4 factorial. La siguiente sería más x a la sexta sobre 6 factorial, más así sucesivamente. Nosotros podemos seguir escribiendo y entonces vamos a decir nosotros que el coseno hiperbólico de x también es equivalente a eso que tenemos ahí, que sería 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más x a la sexta sobre 6 factorial más punto suspensivo. Ahí tenemos nosotros la representación del coseno hiperbólico mediante una serie de de dos maneras distintas. Lo hicimos mediante la serie de Maclaurin y aplicando el concepto o la definición de coseno hiperbólico. Vamos a resolver un último ejemplo de serie de Maclaurin y dice que encontremos la serie de Maclaurin para la función f de x igual a e a la menos x por coseno de x. Si nos fijamos nosotros, e a la menos x ya lo tenemos, que es este que está aquí, e a la menos x, sería esta de aquí. Ya tengo desarrollada e a la menos x. Y también tenemos coseno de x. Coseno de x lo habíamos calculado anteriormente, que es esta otra serie que tenemos ahí. Entonces ya tengo los dos términos. Si los conocemos, si no sabemos de memoria los términos, solamente los vamos a multiplicar y ya estaríamos encontrando las series de Maclaurin. Estos, como ya los tenemos aquí, los vamos a copiar nada más y vamos a decir que e a la menos x por coseno de x va a ser igual o va a ser equivalente. El primer término de e a la menos x es 1 menos el siguiente es x más x al cuadrado sobre 2 factorial menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la quinta sobre 5 factorial más punto suspensivo. Eso sería para e a la menos x. Y el coseno de x sería multiplicación. Sería 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más x a la sexta sobre 6 factorial más punto suspensivo. Y ahí tenemos nosotros un producto. Entonces vamos a efectuar nosotros el producto.
para facilitar la multiplicación nos vamos a colocar este 1 a continuación del otro. Entonces tendríamos para e a la x sería 1 menos x más x al cuadrado sobre 2 factorial, sería 2 por 1, sería 2, vamos a escribir sobre 2 aquí para facilitar la suma, menos x al cubo sobre 3 factorial sería 3 por 2 por 1 sería 6, más x a la cuarta sobre 4 factorial, que sería igual a 24, 4 por 3 por 2 por 1, menos x a la quinta sobre 5 factorial, que sería 120. Y aquí más punto suspensivo. Vamos a multiplicar únicamente unos términos. Y ahora para coseno de x tenemos que este es 1 menos x al cuadrado sobre 2. Vamos a ordenar aquí, entonces sería menos x al cuadrado sobre 2 factorial, que sería 2. La siguiente sería más x a la cuarta, sería más x a la cuarta sobre 24, ¿verdad? Es 4 factorial sobre 24. Después más x a la sexta, es x a la sexta, sería más x a la sexta sobre 720, que es el factorial de 6 factorial, sería 720. Entonces ahí hemos escrito uno a continuación del otro, esto para facilitar pues la multiplicación. Y vamos a multiplicar término a término. Entonces veamos el primer término. Vamos a multiplicar este 1, lo vamos a multiplicar por todo esto. Vamos a hacer la multiplicación por 1, nos va a dar el mismo término. Entonces voy a decir que esto es 1 menos x, sería más x al cuadrado, más x al cuadrado entre 2. El siguiente sería menos x al cubo sobre 6. El siguiente sería más x a la cuarta sobre 24 menos x a la quinta sobre 120 multiplicado por 1 toda la primera expresión. Ahora vamos a multiplicar el siguiente término o el segundo término, lo vamos a multiplicar nosotros por todos los términos del numerador. Entonces vamos a multiplicar por este factor toda esta expresión. Entonces al hacer la multiplicación, algunos términos vamos a multiplicar porque no vamos a encontrar tanto término. Entonces el primer término por 1 sería el mismo término, sería menos x al cuadrado sobre 2. Vamos a ir ordenando también menos x al cuadrado sobre 2. Ese término que está marcado por menos x va a dar más x al cubo sobre 2. Entonces sería más x al cubo más x al cubo entre 2. Ese mismo término por el otro nos va a dar menos x a la cuarta entre 4 nos daría. Sería menos x a la cuarta sobre 4. Ese mismo término lo vamos a multiplicar por x al cubo, nos va a dar x al cubo sobre 6, nos va a dar más x a la quinta entre 12, más x a la quinta sobre 12. Ya multiplicamos ese término por toda la primera expresión. O sea, ese término ya está multiplicado. Ahora vamos a multiplicar el siguiente, que sería este término. Debemos de multiplicarlo por todo esto. Entonces el primer término nos daría el mismo término. Sería x a la cuarta sobre 24. Lo vamos a ordenar siempre. X a la cuarta sobre 24. Vamos a escribir bien esto. Sería x a la cuarta sobre 24. El siguiente término sería menos x a la quinta menos x a la quinta sobre 24. Entonces vamos a multiplicar hasta ahí porque ya tenemos suficientes términos. Entonces vamos
hacer la suma ahora y vamos a cancelar los que se cancelan. Por ejemplo, este con este se pueden cancelar. Los otros términos si solamente los vamos a sumar. Al sumar, aquí nos quedaría, en la primera sería 1 menos x, el siguiente sería más un tercio. Al hacer la suma aquí no lo estoy colocando en el orden, sería un tercio de x al cubo. Sería. Hay que sumar todo lo de x cubo, que sería toda esta columna, había que sumar ahí. El siguiente sería para las x cuartas. Para las x cuartas sería, al hacer la suma de eso, nos daría un sexto de x a la cuarta. Para el siguiente, para x a la quinta, nos daría más un treintavo, 1 sobre 30 por x a la quinta, más los otros términos que pudimos haber encontrado. Entonces nosotros podemos decir que e a la x, e a la menos x por coseno de x mediante una serie de Maclaurin sería igual a eso que hemos encontrado, que sería 1 menos x más un tercio de x al cubo menos un sexto de x a la cuarta más un treintavo de x a la quinta más punto suspensivo. Entonces está representada pues esa función mediante una serie de Maclaurin que ahí ya combinamos, ¿verdad? Como ya teníamos las series de e a la menos x y de coseno de x, solamente hicimos la multiplicación. Ahora vamos a resolver dos problemas de integrales definidas aplicando series de potencia. Dice que usando una serie de potencias y con una aproximación de 3 cifras decimales, calcule la integral de 0 a 1 de e a la menos x al cuadrado en dx. Si nosotros quisiéramos integrar esa función mediante los métodos que nosotros conocemos, se nos haría difícil de resolverla, porque si hacemos u x al cuadrado, el de u tendría que ser 2x de x. Nos haría falta una x ahí para utilizar u sustitución. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es expresar esa función en una serie de potencias y luego vamos a integrar únicamente pues la serie de potencia. Veamos para e a la x. E a la x nosotros ya teníamos la serie de potencia para e a la x, lo calculamos. Decíamos que era 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más punto suspensivo. Esa ya la conocemos. Entonces, como la que quiero integrar es e a la menos x al cuadrado, entonces tenemos que transformar esa serie, que es lo único que vamos a hacer, es sustituir x por menos x al cuadrado en esa que ya tenemos. Entonces vamos a decir que esto es igual, el 1 pues no va a sufrir ningún cambio, en vez de x vamos a poner menos x al cuadrado más menos x al cuadrado elevado al cuadrado, tendría que ser x a la cuarta sobre 2 factorial más x, en vez de x estamos colocando menos x al cuadrado sería, esto nos daría negativo, nos daría aquí. Entonces vamos a decir que eso sería menos x a la sexta sobre 3 factorial. El siguiente nos daría positivo, sería x a la octava entre 4 factorial más así sucesivamente. Entonces ya tengo desarrollada la e a la menos x en una serie de potencia. Entonces vamos a integrar. Dice que hay que integrar desde 0 hasta 1 e a la menos x al cuadrado en dx, y eso sería igual a la integral desde 0 hasta 1 de toda la expresión esa que tenemos ahí, que sería 1 menos x al cuadrado más x a la cuarta sobre 2 factorial menos x a la sexta
sobre 3 factorial más x a la octava sobre 4 factorial más punto suspensivo, y eso pues en dx. Y ya sabemos nosotros que para integrar una función, una serie de potencias, pues se integra normalmente como nosotros hemos aprendido a integrar. Eso sería igual, si integramos ahí, tendríamos que la integral de x es x menos, sería aquí, menos x al cubo entre 3, x al cubo entre 3, más x a la quinta sobre 5 por 2 factorial, menos, sería x a la séptima entre 7 por 3 factorial, 7 por 3 factorial, más sería x a la novena entre 9 por 4 factorial, más punto suspensivo. Y todo eso pues lo vamos a evaluar nosotros desde 0 hasta 1, 0 a 1. Entonces hacemos las sustituciones respectivas y el desarrollo de los factoriales, y eso nos va a dar a nosotros que es igual a 1 menos 1/3, y al evaluar en 0 pues se nos va a hacer 0, pero al evaluar en 1 nos daría más 1/10 menos 1 sobre 42 más 1 sobre 216 menos, sería ahí, si hubiéramos calculado más términos, pues tendríamos que seguir sumando. Entonces podemos decir nosotros que la integral desde 0 hasta 1 de x de e a la menos x al cuadrado sería de e a la menos x al cuadrado en dx, es aproximadamente, si hacemos nosotros la suma de eso que tenemos indicado ahí, sería 0.7444. Y ahí tenemos nosotros resuelta la integral definida que nos tuvimos que valer de aplicar pues una serie de potencias para poderla resolver. Y este otro ejemplo dice que usando una serie de potencias y con una aproximación de 4 decimales, calcule la integral de 0 a 1 medio de seno cuadrado de x en dx. Entonces la integral que nosotros vamos a resolver aquí sería integral de 0 a 1 medio, dice, de seno cuadrado de x, esto en dx. Entonces el seno cuadrado, el desarrollo de la serie de seno cuadrado no la tenemos nosotros, pero sí tenemos el del coseno y del seno, ¿verdad? Entonces podemos utilizar aquí identidades trigonométricas y vamos a decir que seno cuadrado de x es equivalente a tener 1 menos coseno de 2x dividido entre 2, y eso pues es equivalente, al hacer la división sería 1 medio menos 1 medio de coseno de 2x. Ahí estamos utilizando nosotros la identidad trigonométrica. Ahora ahí en coseno de 2x la que podemos modificar nosotros es la serie que ya tenemos, que ya habíamos encontrado de coseno de x. La de coseno de x la voy a anotar aquí, ya la conocemos, coseno de x. Esa serie nos había dado que era 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial menos x a la sexta sobre 6 factorial, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué modificación le tenemos que hacer a esa serie? Nada más vamos a multiplicar o vamos a cambiar x por 2x. Entonces sería, en este caso vamos a tener nosotros que coseno, vamos a poner aquí coseno de 2x, esto va a ser igual, el 1 no sufre ninguna transformación, esto sería igual a 1 menos, sería 2 al cuadrado por x al cuadrado sobre 2 factorial más
2 a la cuarta sería 2 a la cuarta por x a la cuarta sobre 4 factorial. Estamos cambiando el x por el 2x, menos 2 a la sexta por x a la sexta entre 6 factorial. Entonces tenemos nosotros ese, que el coseno de x a eso equivaldría. Entonces vamos a decir nosotros que el seno cuadrado de x va a ser equivalente. Dice que, bueno, vamos a multiplicar eso por 1/2 para después restarlo mejor. Vamos a hacer eso primero. Vamos a decir nosotros que menos 1/2 del coseno de 12x sería, esto va a ser menos 1/2 del coseno de 2x, lo vamos a calcular primero para después aplicar la identidad. Eso tendría que ser igual, sería menos 1/2 multiplicando a eso que tenemos por menos 1/2, tendría que ser menos 1/2. Luego al multiplicar nos quedaría más, como estamos multiplicando por menos, ¿verdad? Sería más, se va a ir un 2 de eso y nos va a quedar 2x al cuadrado sobre 2 factorial. El otro sería menos, porque estamos multiplicando por negativo, se va a bajar en 1 el 2 a la cuarta, sería 2 al cubo por x a la cuarta sobre 4 factorial, más 2 a la sexta sería 2 a la quinta, 2 a la quinta, x a la sexta sobre 6 factorial, menos punto suspensivo, y así sucesivamente. Ahora vamos a decir nosotros que coseno cuadrado, seno cuadrado de x, dijimos que era igual a 1/2. Ahí tengo 1/2 menos 1/2 del coseno de 2x, menos 1/2 del coseno de 2x. Y eso sería igual, como ya tenemos las expresiones ahí, sería 1/2 menos 1/2 más, ahora nos quedaría x al cuadrado menos 1/3 de x a la cuarta más 2 sobre 45 x a la sexta más punto suspensivo o menos punto suspensivo, ahí se van alternando los signos, y eso sería. Entonces ahora vamos a decir nosotros que la integral que va desde 0 hasta 1/2 de seno cuadrado de x en dx es igual a integrar esa expresión que tenemos ahí. Ahí podemos nosotros eliminar con se cancelaría y nos va a quedar únicamente que debemos de integrar, esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1/2 de x al cuadrado menos 1/3 de x a la cuarta más 2 sobre 45 de x a la sexta, todo esto sería más menos, ¿verdad? Punto suspensivo en dx. Al integrar esa función nos quedaría a nosotros que esto es igual a x al cubo entre 3 menos x a la quinta entre 3 por 5 más, sería aquí 2x a la sexta entre 45 por 7, puede ser aquí, y ahí más menos punto suspensivo, y eso lo vamos a evaluar nosotros desde 0 hasta 1/2. Entonces tendríamos, al hacer la evaluación, vamos a evaluar en 1/2 nada más, sería 1/2 al cubo entre 3 menos 1/2 a la quinta entre 15, sería entre 15 más 2 por 1/2 a la sexta entre 315, quedaría eso, 315, y eso es aproximadamente, al hacer el cálculo, 0.0396. Entonces podemos decir nosotros que la integral que va desde 0 hasta 1/2
de seno cuadrado de x en dx es aproximadamente a 0.0396. Y ahí hemos resuelto pues la integral aplicando series de potencia, y ese sería el resultado. Entonces ahí hemos concluido nosotros el repaso de las series de Maclaurin, las series de Taylor, y también hemos aplicado las series de potencia para integrar integrar algunas funciones que son integrales definidas, ¿verdad? Entonces hemos aplicado nosotros todo eso pues en este video, y ahí pues estamos finalizando.